Preciados amigos, estoy seguro de que no se les oculta cuán seria y compleja, más aún angustiante, es la situación por la cual está pasando precisamente ahora nuestro fatigado mundo. ¿Volveremos a gozar de alguna normalidad otra vez? A tal punto están llegando las cosas que nadie parece tener siquiera una idea de qué significa normalidad en nuestros días. Y sin embargo, permítanme asegurarles que hay hacia dónde volverse, hay una roca sólida sobre la cual afirmar los pies en medio del turbión que nos sacude cual temible huracán. ¿Cuál es esa roca? Moisés, el gran conductor y legislador de los peregrinos israelitas, la describió así: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Deuteronomio 32, 3 y 4. ¿Es Él nuestra roca, queridos amigos, la roca de nuestra salvación? Si es así, estamos sobre un fundamento seguro, sin temor, avanzando con certeza hacia nuestro destino final, la vida eterna. Pasando ahora a nuestro tema de hoy, quisiera referirme a otro pasaje bíblico, no del libro de Daniel, sino del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y lo haré por su estrecha relación con Daniel 8:14, un texto tan lleno de significado que su exploración nos ha ocupado a lo largo de por lo menos media docena de estudios, si no más. El pasaje al cual vamos a dedicar nuestra atención está registrado en el paréntesis representado por el capítulo 10 del Apocalipsis. Lo califico de paréntesis porque está intercalado entre la conclusión del período de la sexta trompeta y el comienzo de la séptima. No podemos dedicarnos ahora al estudio de esta interesantísima serie profética porque el tiempo sencillamente no nos alcanzaría para hacerlo. Permítanme tan solo decirles que la conclusión del período de la sexta trompeta fue preanunciado con 18 siglos de antelación, no solo en el año cuando habría de concluir, sino también hasta en el mes y en el día. ¿Dónde está escrita esa profecía? En Apocalipsis 9:15. Leeré este pasaje no con el propósito de explicarlo, sino tan solo para que ustedes tengan una especie de aperitivo profético de los fascinantes misterios contenidos en este maravilloso libro, la culminación de las revelaciones de Dios acerca del futuro a la humanidad. Aquí está este texto con un poquito del contexto y repito la referencia por si quisieran anotarla. Apocalipsis 9, versículos 13 al 15. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Seguramente ustedes se estarán preguntando, ¿quién podría entender algo tan misterioso? ¿Se trata del pasado o es todavía futuro? Bueno, ese período, cuya duración habría de ser la hora, día, mes y año, es decir, 390 años y 15 días, concluyó con precisión cronológicamente exacta el 11 de agosto de 1840. Esta es otra de esas fechas claramente anticipadas por la profecía y comprobada también claramente por la historia. Pues bien, ¿qué habría de ocurrir después? Ya que de lo que estamos hablando es de lo que habría de iniciarse a partir del 11 de agosto de 1840. Todo está registrado con gran detalle en los 11 versos del capítulo 10 del Apocalipsis. Lo califico de paréntesis porque está intercalado entre la conclusión del período de la sexta trompeta y el comienzo de la séptima. No podemos dedicarnos ahora al estudio de esta interesantísima serie profética porque el tiempo sencillamente no nos alcanzaría para hacerlo. Permítanme tan solo decirles que la conclusión del período de la sexta trompeta fue preanunciado con 18 siglos de antelación, no solo en el año cuando habría de concluir, sino también hasta en el mes y el día exactos. ¿Dónde está escrita esa profecía? En Apocalipsis 9:15. Leeré este pasaje no con el propósito de explicarlo, sino tan solo para que ustedes tengan una especie de aperitivo profético de los fascinantes misterios contenidos en este maravilloso libro.
la culminación de las revelaciones de Dios acerca del futuro a la humanidad. Aquí está ese texto, con un poquito del contexto, y repito la referencia por si quisieran anotarla. Apocalipsis capítulo 9, los versos 13 al 15. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante del trono de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Seguramente ustedes se estarán preguntando, ¿quién podría entender algo tan misterioso? ¿Se trata del pasado o es todavía futuro? Bueno, ese periodo, cuya duración habría de ser la hora, día, mes y año, es decir, 390 años y 15 días, concluyó con precisión cronológicamente exacta el 11 de agosto de 1840. Esta es otra de esas fechas claramente anticipadas por la profecía y comprobada también claramente por la historia. Pues bien, ¿qué habría de ocurrir entonces? Ya que de lo que estamos hablando es de lo que habría de iniciarse a partir del 11 de agosto de 1840. Todo está registrado con gran detalle en los 11 versos del capítulo 10. En primer lugar, en los versos 2 y 8 se nos informa que le fue quitado un sello a una porción de un cierto librito, de tal manera que pudiera comprendérselo. Como la única porción sellada existente en la Biblia es la referida a lo que habría de ocurrir al cabo de los 2300 años de Daniel 8:14, no hay duda de que esa porción habría de llegar a entenderse precisamente por esa época. ¿Cuándo? Alrededor de 1840 y después. En segundo lugar, esta interpretación aparece plenamente respaldada por un juramento muy solemne, registrado en el verso 6, tal vez el más solemne de todos los juramentos contenidos en la Biblia, juramento cuya esencia es el anuncio de la conclusión del tiempo. Textualmente, el tiempo no será más. ¿Qué tiempo? El tiempo profético. ¿Cuál tiempo profético? Pues el contenido en Daniel 8:14, el mismo que quedó sellado cuando concluyeran los 2300 años, concluiría también todo el tiempo profético. En tercer lugar, quienes vivieran en esos tiempos de la conclusión de los 2300 años, en 1844, pasarían por una experiencia muy particular, más extraña y por supuesto simbólica. La narración de esa vivencia está contenida en los versos 8 al 10. Al vidente, que actuaba representando a quienes vivieran en 1844, se le ordenó tomar ese librito y comerlo. A ellos, la ingestión del librito, símbolo de la comprensión de Daniel 8:14, habría de resultarles muy dulce en la boca, pero una vez deglutido ese librito, les produciría una gran amargura de estómago, algo así como una gastritis aguda. ¿Se puede entender esto? Sí, amigos, sin problema. La interpretación del evento, con el cual habría de llegar a su conclusión el período de los 2300 años, habría de proporcionarles un gran gozo, una hermosa y alegre expectativa, pero ese gozo probaría ser prematuro, ya que se transformaría en amargura y tristeza al comprobarse después que la interpretación que le habían dado al evento referido en el verso como la purificación del santuario no era la correcta. Y así ocurrió, tal cual la profecía lo había anticipado. Los centenares de miles de creyentes en torno a 1840 que aceptaron que la purificación del santuario debía interpretarse como la purificación de la tierra y la vincularon con el regreso del Señor, experimentaron un gozo inenarrable, porque creyeron sinceramente, de todo corazón, que el Señor habría de volver el 22 de octubre de 1844. Esa fue la causa de su amargura, de su enorme chasco, de su gran desilusión. Sin embargo, en cuarto lugar, el capítulo no termina con la anticipación de ese gran chasco, porque en esas penosas circunstancias, según el último verso del capítulo 10, habrían de recibir una orden urgente. ¿Cuál orden? Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos. Mientras todavía estuvieran experimentando el triste sabor de su chasco,
El Señor habría de encomendarles una proclamación mundial final, la que acabamos de leer. El contenido de esa proclamación aparece condensado en el capítulo 11, y el primero de sus elementos detallado en los versos 1 y 2 es el de una medición o juicio, porque toda medición implica una evaluación o juicio, a realizarse en el santuario celestial. No otra cosa que lo que ya vimos, la evaluación de los caracteres de aquellos cuyos nombres están registrados en el libro de la vida, es decir, el juicio investigador. Saben, apreciados amigos, esta es otra de las señales identificatorias de la verdadera Iglesia de Dios en nuestros días. ¿Qué señal? Primero, el surgimiento a partir de una terrible experiencia de chasco al término de los 2300 años. Chasco motivado por una comprensión equivocada de lo que habría de ocurrir. Y segundo, la recepción de la orden del Señor de llevar adelante una tarea aparentemente imposible, la de restaurar y predicar con alcance mundial el mensaje pisoteado y olvidado por tantos siglos, el mensaje central de toda la Biblia, el mensaje del ministerio intercesor de Jesús, nuestro único sumo sacerdote y pontífice o mediador en el santuario celestial. Todo esto se cumplió en 1844 al pie de la letra con el surgimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Está cumpliendo esta Iglesia con el gran cometido a ella confiado? Sí, mis queridos amigos, la Iglesia Adventista del Séptimo Día lo está haciendo personalmente en todo el mundo, a través de pastores y laicos, mientras que al mismo tiempo cubre todo el planeta con emisiones radiales y televisivas. ¿Hay alguna otra iglesia con un mensaje semejante o que se le aproxime siquiera en la extensión planetaria de su predicación? Mis apreciados amigos, sinceramente no la hay. Sería tarea inútil buscar otra iglesia, otra comunidad eclesiástica, cualesquiera pudieran serlo, cuya predicación tenga como objetivo restaurar el conocimiento del ministerio intercesor de Cristo en el santuario celestial y que advierta y proclame el comienzo del juicio preadvenimiento o juicio investigador a partir del 22 de octubre de 1844, fecha en la que hallaron su cumplimiento las palabras de Miguel en Daniel 8:14. Y él, esto es Miguel, respondió a Gabriel: hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. De esta manera, queridos amigos, hemos completado el estudio de una de las enseñanzas más profundas de toda la Biblia. No la hemos agotado ni mucho menos, porque como lo he subrayado y destacado en más de una oportunidad, es el tema de toda la Biblia. En otras palabras, no resulta posible comprender bien el mensaje de la Biblia si no se lo estudia a la luz del santuario celestial y la maravillosa obra de intercesión que Cristo está realizando en sus recintos. Es que, como lo he mencionado más de una vez en estos estudios, 3 de cada 4 páginas de la Biblia tienen algo para decirnos acerca de esta doctrina. Y ahora estamos en condiciones de iniciar la consideración del interesantísimo capítulo 10 del libro de Daniel. Lo califico de esta forma no porque contenga profecías, porque no las tiene, sino porque revela aspectos insospechados de las relaciones de Dios con gobernantes y poderosos, levantando parcialmente, claro está, ese denso velo que separa los dos mundos, el de lo visible y el de lo invisible. Me pregunto, sin embargo, si luego de lo que hemos estudiado juntos durante todos estos últimos temas, les habrá quedado realmente claro el significado de la tan significativa frase de Daniel 8:14, luego el santuario será purificado. Esta inquietud me lleva a decirles algo que considero de enorme importancia. Aunque lo hubieran olvidado todo, hay algo que debiéramos recordar en todo momento, que tenemos un mediador, un intercesor junto a Dios allá en el santuario celestial, el Señor Jesucristo, nuestro amoroso sustituto, siempre dispuesto a aceptar sobre sí la transferencia de nuestros pecados, de nuestra culpabilidad y a transferirnos a su vez gratuitamente, sin costo alguno para nosotros, su propia inocencia, su propia justicia, de tal manera que cuando sea destruido el pecado, definitivamente nosotros no seamos destruidos también. Creo que es fácil de comprender que esta liberación del pecado es precondición para el otorgamiento de la vida eterna, de la inmortalidad, el máximo don involucrado en la salvación. Si Dios se la concediera a quienes el proceso de separación del pecado de sus vidas no se completó,
Al otorgarles el don de la vida eterna, Dios estaría inmortalizando el pecado, estaría introduciendo en su reino la misma raíz de la cual han surgido y siguen emergiendo todos los problemas. No, Dios no puede introducir pecadores en su reino, porque eso equivaldría a perpetuar también todas las miserias provocadas por el pecado. Es por esto que desde el santuario celestial, esa preciosa fuente de gracia inagotable, se nos ofrece perdón y limpieza, es decir, la completa eliminación del pecado de nuestra vida, la santificación, más aún, la total liberación de nuestras tendencias al mal, ya fueran ellas heredadas o cultivadas. Esto es, apreciados amigos, lo que nunca debiéramos olvidar, y menos aún al saber que muy pronto Jesús, terminado su bendito ministerio intercesor, saldrá para siempre del santuario celestial. Cuando ello ocurra, el ofrecimiento de gracia y salvación también habrá concluido para siempre. Allí está claramente registrado en las solemnes palabras finales de nuestro Señor, registradas en Apocalipsis 22, 10 al 14. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Bien, al iniciar ahora el estudio del capítulo 10 del libro de Daniel, quisiera recordarles algo que ya he mencionado en uno de los temas previos. Después de la orden de Miguel a Gabriel registrada en 8:16, Gabriel enseña a éste la visión. Todo el resto del libro consiste de explicaciones proporcionadas en cumplimiento de esta orden. Esas explicaciones se inician en 8:19, continúan en los 6 últimos versos del capítulo 9 y constituyen la casi totalidad de los capítulos 10 al 12. De esto se sigue que no sería ni sabio ni prudente intentar la interpretación de la visión, es decir, los capítulos 7 y 8, sin prestar cuidadosa atención a la orientación proporcionada por las explicaciones de los mismos por el ángel. Comienza el capítulo 10 con estas palabras. En el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, cuyo nombre era Belsasar. La palabra era verdadera y el conflicto grande. Él prestó atención y entendió la visión. Daniel capítulo 10, versículo 1. Así comenzó Daniel su narración, haciendo referencia a una situación particularmente difícil que le tocó vivir en el año tercero del rey medo-persa, Ciro II el Grande, es decir, en torno al año 538 a.C. Añadió que con motivo de la misma recibió instrucciones adicionales, las que en esta ocasión, debido a que las comprendió bien, no necesitaron de explicaciones posteriores. En los versos 2 y 3, donde se observa la transición de la tercera a la primera persona del singular, el profeta describe lo que vivió durante esas 3 semanas que transcurrieron desde que comenzó a buscar fervorosamente la orientación del Señor hasta que la misma le fue bondadosamente concedida. Fueron 3 semanas de gran aflicción de espíritu para el profeta, angustia cuya gravedad puede observarse en el hecho de que durante ese tiempo el profeta no participó de recepciones oficiales. Es más, hasta parecía como que hubiese descuidado un tanto su apariencia física habitual, ya que, como él mismo nos lo cuenta, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento. Esta frase pareciera implicar que, avanzado ya en años, Daniel habría olvidado los principios de temperancia que había practicado con tan buen resultado en su juventud y que habían permitido que Dios lo bendijera tan señaladamente. Afortunadamente, hay algunos documentos de la época que demuestran que esta expresión, no entró en mi boca carne ni vino, tan solo quiere decir que Daniel no participó de banquete alguno, independientemente del menú que podría haber habido en una ocasión tal. Así que no hay razón para preocuparse, ya que Daniel nunca renunció a sus principios de vida saludable. Nos cuenta el profeta que recibió respuesta a sus ruegos
el día 24 del mes primero, en circunstancias en las que se encontraba con una comitiva de acompañantes en algún lugar de las orillas del río Tigris, el río Hiddekel de la antigüedad. Narra en los versos siguientes cómo se le apareció el Señor y lo describe en su majestuoso aspecto. Mientras sus acompañantes escapaban aterrorizados, Daniel cayó como desmayado en tierra, un fenómeno físico bastante común en los profetas al comienzo de una visión. Fortalecido físicamente entonces por el ángel Gabriel, logró incorporarse, aunque tembloroso todavía. Recién a esta altura del relato comenzamos a tener una idea de cuál era el problema que tanto le afligía. Una creciente inquietud de Ciro II el Grande, que si llegaba a expresarse en algún decreto, habría de resultar muy perjudicial para los judíos. ¿Qué es lo que estaba pasando? Un par de años antes, el monarca había promulgado un decreto que había permitido a los judíos regresar a su tierra e iniciar la reconstrucción del templo que había sido destruido medio siglo antes por Nabucodonosor II. Apenas una minoría de los cautivos en tierras del imperio, unos 50.000, se acogieron a las generosas provisiones del decreto y emprendieron el camino de regreso a la tierra de sus antepasados. Dura tarea les aguardaba allí, ya que todo era ruinas y desolación, pero la emprendieron con decisión y entusiasmo. Por algún tiempo, a pesar de las privaciones que debieron experimentar, las cosas marcharon relativamente bien. Sin embargo, el cuadro se complicó cuando algunos pueblos paganos de los alrededores intentaron reiteradamente forzarlos a entrar en una alianza contraria a sus intereses como pueblo de Dios, ya que la promesa de ayudarlos en la construcción del templo estaba condicionada a que se les permitiera también a ellos adorar en los sagrados recintos del mismo, aunque a su manera, claro está. La negativa persistente de los judíos ante la cargosa insistencia de estos samaritanos, árabes y otros, llevó a estos a elevar una seria queja ante Ciro II el Grande. No se trató de una acusación objetiva, sino que se le añadieron una serie de infundios tendientes a preocupar al rey en cuanto a las verdaderas intenciones de los judíos y la sabiduría de permitir que siguieran adelante con la reconstrucción. El monarca quedó no solamente profundamente preocupado por esas informaciones, sino que también comenzó a pensar seriamente en la conveniencia de anular su decreto y obligarlos a regresar a su cautiverio en Mesopotamia. Daniel intentó interceder por su pueblo, pero con poco resultado. En esas circunstancias, mientras el rey cavilaba acerca de cuál podría ser el mejor curso de acción a seguir, Daniel se dedicó a buscar fervorosamente la ayuda del Señor, y lo hizo durante esas 3 semanas, aunque sin recibir la respuesta urgente que tanto anhelaba. Por ese tiempo debió atender asuntos administrativos en la porción oriental de la Mesopotamia, y fue allá, a orillas del río Tigris, donde sus ruegos intercesores fueron finalmente contestados. El diálogo con el ángel le reveló la sorprendente razón de esa tan prolongada demora. En efecto, Gabriel le dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Verso 12. Aquí conviene hacer una corta pausa en el relato, apreciados amigos, para destacar un par de puntos. Primero, que la oración de Daniel había sido escuchada desde el primer día. Permítanme asegurarles que siempre ocurre así cuando se eleva una plegaria con humildad de espíritu, porque tratar de entender el significado de alguna situación aflictiva y humillarse delante de Dios siempre van juntos. Y segundo, porque en esa demora de 3 semanas, en su explicación Gabriel levantó un poco, por así decirlo, el velo que separa el mundo visible de lo invisible. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y él quedó allí con los reyes de Persia. Verso 13. Esa y no otra había sido la razón de la demora en la respuesta. Durante esos 21 días, alguien a quien se lo identifica tan solo como el príncipe del reino de Persia, se le había estado oponiendo. De paso, la palabra hebrea traducida como príncipe es zar, término que en el libro de Daniel se aplica mayormente a entes espirituales poderosos y no tanto a seres humanos. De acuerdo a la explicación de Gabriel, un ser espiritual muy poderoso, autotitulado príncipe del reino de Persia, es decir, con pretensión de dominio exclusivo sobre ese reino, impidió durante esas mismas 3 semanas
que Gabriel pudiera apartarse de junto a Ciro II el Grande para poder ayudar a Daniel en su incertidumbre. El monarca persa no los percibía, pero a su alrededor había dos seres espirituales, Satanás y Gabriel, luchando por influir sobre su mente. El hecho de que nadie menos que Miguel tuviera que venir en auxilio de Gabriel subraya el hecho de que ese ser espiritual maligno no era otro que Satanás, deseoso como ninguno de impedir la reconstrucción del templo del verdadero Dios, que pudiera completarse. Solo la presencia del todopoderoso Miguel pudo contrarrestar la influencia satánica ejercida sobre la mente del monarca persa. Llama la atención que en el verso 13 Gabriel se refiere a Miguel como uno de los principales príncipes, como si se tratara de uno entre varios otros. Pero el significado que sugiere el texto hebreo no es uno entre otros similares, sino el uno entre los principales príncipes, es decir, el que está por encima de todos los demás. Apreciados amigos, nuevamente la marcha del reloj nos impone una pausa hasta nuestro próximo encuentro. Créanme que la estoy dejando como un suspenso que necesita ser resuelto y lo vamos a hacer en nuestro próximo estudio a total satisfacción. Así que ahora, como lo hacemos siempre, elevemos nuestros pensamientos a la morada de Dios, al lugar santísimo del santuario celestial, mediante una corta plegaria. Querido Padre que moras en los cielos, queremos expresarte nuestro reconocimiento y nuestra gratitud por la certera orientación que tus profecías nos proporcionan. Abre nuestro entendimiento para que podamos captar su mensaje. Y abre también nuestros corazones para que podamos recibir la bendita influencia transformadora de tu Santo Espíritu. Padre, te ruego que bendigas a cada uno de nuestros amables y queridos oyentes. Te lo ruego y te lo agradezco en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Queda solamente tiempo para decirles que estoy mirando hacia el futuro al momento de nuestro próximo encuentro para resolver ese suspenso tan interesante al cual acabo de hacer referencia en la interrupción de nuestro tema. Y sí, como lo expresé en la oración, anhelo que Dios los bendiga en todas las situaciones de su vida y especialmente en la comprensión de estos hermosos misterios revelados en la palabra de Dios. Con un saludo muy cordial y deseándoles grandes bendiciones. Amén.